Venga, vamos a retomar el tema de la seguridad. Yo pondría atención porque esto os va a condicionar el hecho de ir a prácticas. Como no superéis la parte de seguridad, no vais a ir. Entonces, yo me emplearía a fondo. ¿Vale? Estábamos ayer justo en esta parte de aquí. Seguridad de máquinas. ¿Vale? Luego vamos a ver algún vídeo, vamos a ver alguna cosa que os puede dar alguna idea del porqué de todo esto. Ideas claves de la seguridad de máquinas. Ya habíamos visto ayer que las máquinas tienen que tener el marcado CE, es decir, la conformidad con el reglamento europeo de seguridad de máquinas. Estamos en el ámbito de la Unión Europea y todos los países tienen que cumplir con esa directiva, con esa seguridad de máquinas. ¿Vale? Eso hace posible que las máquinas puedan intercambiarse entre países, puedan venderse y comprarse de manera completamente igual a que se hiciese dentro de un mismo país. Deben llevar señalizaciones y advertencias necesarias para su uso, ¿vale? Y es de obligatoriedad la utilización de los equipos de protección. Algunas máquinas, aunque estén de acuerdo al reglamento de seguridad de máquinas, necesitan de equipos de protección para poder funcionar. Los órganos de accionamiento deben de ser visibles y claramente identificables, y la puesta en marcha solo podrá tener lugar como resultado de una acción voluntaria sobre el órgano de accionamiento correspondiente. Es decir, una máquina no se puede poner en funcionamiento de manera intempestiva. Felipe, mira para allá, que la presentación está allí, no aquí. Las máquinas no se pueden poner solas a funcionar. Quiere decir esto, por poner un ejemplo, que si está funcionando un motor de una máquina, moviendo una máquina y dispara cualquier protección, por ejemplo una protección de tipo térmico, la máquina para volver a funcionar necesita que voluntariamente un operario la ponga a funcionar, realice alguna acción para que funcione. La máquina no puede rearmarse y ponerse a funcionar sola. Eso es bastante inseguro. Ya veremos cuando vemos las protecciones de las máquinas, un térmico por ejemplo, por qué sucede eso y cómo puede ser. Tiene que tener algún tipo de accionamiento que permita la parada total e incondicional de la máquina, como una seta de emergencia, que es eso que tenéis a la derecha de la pantalla. Eso es una seta de emergencia. Están pensadas para que en el caso de que ocurra cualquier tipo de problema, el operario pulse o cualquiera pulse y la máquina se detiene completamente. Esa seta se queda enclavada. Hay que hacer algún tipo de acción para desenclavar. Las hay que meter una llave, las hay que girarla en un determinado sentido. Las hay que tirar con los dos dedos por los lados para poder desenclavarla. Tienen diferentes tipos de acciones, pero todas tienen en común que quedan enclavadas. Todos los dispositivos de seguridad, veis que van a tener un fondo, los accionamientos están sobre un fondo amarillo. Ese fondo amarillo es el que me va a indicar que es un dispositivo de seguridad, está relacionado con la seguridad de la máquina. Si fuese necesario, la máquina será fijada para evitar que se caiga. Las máquinas tienen que estar perfectamente sujetas para evitar cualquier tipo de problema. Por ejemplo, un esmeril, ¿no? Un esmeril pues tendrá que estar fijado en un banco de trabajo, igual que un tornillo. Hay una serie de herramientas y de máquinas que tienen que estar debidamente fijadas, dado su tamaño. No se puede quitar nunca ningún dispositivo de protección de seguridad, ningún resguardo. Y cuando se trabaje, los resguardos tienen que estar debidamente puestos. Es decir, se tiene que hacer que si el resguardo no está en su posición de trabajo, la máquina no pueda funcionar. Los resguardos, de hecho, me la van a parar. Una máquina, si está bien concebida desde el punto de vista de la seguridad, si está funcionando y abre un resguardo, se debería siempre de parar y de manera inmediata. Ayer habíamos puesto y habíamos comentado algún ejemplo respecto a eso. La zona donde está la máquina debe de estar correctamente iluminada. Los trabajadores tienen que recibir información adecuada relativa al funcionamiento de la máquina, posibles riesgos, medidas de protección a utilizar. Pues muchas veces para muchas máquinas es necesaria una protección acústica, una protección visual, una protección para los ojos, etcétera, etcétera. El operario tiene que estar informado y tiene que aplicarlo, lógicamente. Otra cosa importante también que hay que tener en cuenta, para trabajar no puedo llevar la ropa que a mí me dé la gana, tengo que llevar ropa en la medida de lo posible que esté ajustada al cuerpo,
Tampoco es que tenga que estar apretada, pero que no vaya desde luego holgada, ¿vale? ¿Llega al superior? Ah, no, marcharon ahora. Equivocóse. Lo que decía de la ropa, muy importante no llevar ropa holgada. Cualquier ropa holgada que yo lleve, una manga y demás, puede acabar en un atrapamiento dentro de una máquina. Entonces la ropa tiene que ir ajustada al cuerpo con normalidad, tampoco hace falta que esté apretada, pero en la medida de lo posible ajustada al cuerpo. Lo mismo sucede con cadenas, pendientes, anillos, piercings, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ir fuera. Si tengo pelo largo, para trabajar el pelo tiene que ir recogido. Siempre recogido. Hay que evitar cualquier tipo de elemento que se pueda enganchar y se pueda atrapar con una parte móvil de una máquina. Y eso ir asumiendo lo que tiene que ser así, no hace falta que venga nadie de la empresa a deciroslo. Bueno, el primer día os lo dirán, pero es muy importante tener en cuenta todo eso. Que llevo un piercing en la nariz, pues tendré que quitarlo. Los anillos, por ejemplo, también hay que quitarlos, no se puede trabajar con anillos y demás. Los anillos es la manera más fácil de engancharse un dedo y quedar sin él. Si hay que limpiar una máquina o retirar residuos, siempre con la máquina parada, nunca con la máquina funcionando. Y nunca someter a una máquina a un esfuerzo superior para el cual está diseñado. Ojo con eso porque luego los útiles de corte, las brocas, etcétera, etcétera, se rompen y salen despedidas. Es bastante peligroso. ¿Vale? Eso es un accidente también muy típico. Digo esto porque a vosotros no seáis mecánicos, si no vayáis a trabajar como operarios, por ejemplo, probablemente de una máquina herramienta, de un taller mecánico, sí que podéis ser personal de mantenimiento y vais a tener que estar en contacto con esa maquinaria también, ¿vale? Lógicamente, si voy a realizar cualquier tipo de mantenimiento, máquina completamente parada, exactamente lo mismo que para la limpieza, ¿vale? Bueno, vamos a ver un vídeo que ilustra un poco eso. Os he dejado unos vídeos en el Classroom para que los podáis ver en casa. Yo os los voy a poner aquí. ¿Vale? Vamos a ver este primero. Una situación que en su día fue real. Sí, pero ¿quién? No sé por qué la máquina está sacando los cables más cortos. Entonces saquen la protección para ir viendo por qué se saca. Yo creo que no había que trabajar sin la protección. Perdóname, pero tú estás apurando la producción. Tú mismo lo escuchaste. ¿Sabes cuántas veces yo te enseñé a trabajar sin la protección? Pero no me hago el día. Se supone que ustedes me están enseñando cómo trabajar bien. Y ahora se me trata de esta manera. Tú sabes que cuando yo se la ves, tú se controla la producción. Siempre lo hago así. El problema es mi familia. ¿Qué le voy a decir a mi mujer y a mi hijo ahora? En mi casa me están esperando. ¿Usted le va a contar lo que va a pasar?
ocurrieron 15.430 accidentes en la industria manufacturera. 6.335 afectaron a las máquinas, es decir, un 41,1%. En el mismo periodo hubo 249 amputaciones, o sea, 4,7 amputaciones por semana. Las principales causas y factores contribuyentes en la ocurrencia de accidentes graves son falta de falla en los sistemas de protección automática, falta de protecciones en puntos en que se puede liberar gran cantidad de energía, exponerse a una potencial liberación de energía sin protección, protecciones inadecuadas y o insuficientes, retirar y no reponer protección, no utilizar protecciones de equipo, falta de inspección y manutención de protecciones. Bueno, ¿qué os parece? Eso con una máquina que esté trampeada puede suceder perfectamente. De hecho, ahí pone que está basado en hechos reales. Las prisas en el trabajo, las necesidades de producción, sean las que sean, no son una disculpa para saltarse las normas de seguridad. No compensa tener un accidente grave por producir un poco más rápido. Al trabajador, desde luego, no le compensa, pero a la empresa tampoco. Esa máquina que sale ahí, pues probablemente no cumpliría con la directiva, no es de la Comunidad Europea, parece por el acento de los que hablan, desde luego no es en España, pero bueno, es que es igual, es que no cumple con la normativa europea, no cumpliría. Esa máquina abriendo la tapa, el resguardo, tendría que estar parada. Esa máquina tendría que estar parada. Bueno, seguimos con la... Vamos con el riesgo eléctrico. Venga, esto sí que os toca de cerca porque con electricidad vais a trabajar sí o sí. Está escrito ahí muy grande, sin tensión. ¿Qué quiere decir eso de sin tensión? Los trabajos, en la mayor parte de los casos en instalación eléctrica, tienen que realizarse siempre sin tensión. Siempre sin tensión. ¿Por qué sin tensión? Porque realmente no hay necesidad. Son contados los trabajos que me obligan a trabajar con tensión. Trabajaremos con tensión, por ejemplo, y vamos a ver luego un vídeo también de cómo se hace. Para dar servicio, por ejemplo, a un edificio. Si yo tengo que pinchar una línea de baja tensión que da alimentación a la mitad de una calle, lógicamente para poner un nuevo edificio en tensión, conectado a esa línea, no voy a desconectar toda la calle. Entonces lo que se hace es trabajar con tensión. Hay un procedimiento específico de trabajo para poder trabajar con las instalaciones en tensión. Cosas de ese tipo. Ya os digo que para un edificio luego dentro de lo que son las instalaciones ni tan siquiera. Sería para trabajar en red de distribución. En una instalación industrial, algo que sea muy crítico, que tenga que trabajar y la instalación no pueda parar, por lo que sea, porque si paro la producción la pérdida va a ser muy grande, pues podría llegar a estar justificado, pero ya es un caso que me cuesta más entenderlo. El resto de trabajos hay que realizarlo siempre sin tensión, ¿vale? Sin tensión quiere decir que yo he realizado un proceso de descargo de la instalación, que es como se llama, para garantizar que la instalación no está en tensión y no se puede poner en tensión, salvo que realice una serie de maniobras de manera ordenada para reponer el servicio. Que es lo que vemos ahí a continuación, que está marcado como 5 reglas de oro. Bueno, ya os lo dice bien claramente, y siempre que realices un trabajo en una instalación eléctrica deberás hacerlo sin tensión, salvo algunas excepciones. Para la operación de supresión de tensión, primero deberás identificar perfectamente la zona de la instalación sobre la cual vas a trabajar y después efectuar las 5 operaciones siguientes, comúnmente denominadas 5 reglas de oro. Esto ya lo habréis visto en la parte de seguridad del módulo de iniciativa, seguro, a estas alturas, y si no lo veréis, vamos, en breve. ¿Cuáles son esas excepciones que pone antes? Bueno, excepciones, por ejemplo, cuando voy a realizar una medición en un cuadro. Si tengo que medir en un cuadro una tensión, eso va a ser un trabajo que se puede hacer con tensión, lógicamente, porque si no, no voy a poder medir. Pero tendré que tomar las precauciones de un trabajo en tensión.
Si voy a acceder, por ejemplo, a un embarrado, para hacer una medida de un cuadro eléctrico, deberé equiparme con los EPIs para un trabajo en tensión. Botas aislantes, guantes aislantes, etcétera, etcétera. Herramienta aislada en la medida de lo posible. Bueno, vamos con las 5 reglas de oro. Es un proceso de trabajo, un procedimiento de trabajo que hay que realizar en ese orden. Siempre, en ese orden. Desconectar la parte de la instalación sobre la que se va a trabajar de todas las posibles fuentes de tensión. Esta operación generalmente consiste en abrir el o los interruptores correspondientes. El estado del interruptor debe estar claramente identificable. Para abrir los interruptores, tengo que utilizar las herramientas adecuadas. En baja tensión no hay ningún problema porque el interruptor normalmente lo voy a tener en un cuadro y va a tener un accionamiento manual, sin ningún tipo de problema. En otras instalaciones de alta tensión, por ejemplo, a veces hace falta utilizar pértigas y otro tipo de herramientas para poder abrir los interruptores. Bueno, ¿qué es un interruptor? Vamos a hacer una pequeña reflexión. Un interruptor lo vais a ver dibujado con esos dos símbolos que tenéis arriba, ¿vale? Es como normalmente lo vais a ver en los esquemas, con un círculo en la parte de arriba del contacto y con un aspa en la parte de arriba del contacto. Un dispositivo que es interruptor es un dispositivo que es capaz de interrumpir corrientes. ¿Qué quiere decir interrumpir corrientes? Imagínate un cable, una instalación por la que están circulando 100 amperios. Un interruptor para esos 100 amperios en esa instalación tiene que ser capaz de cortar esa corriente eléctrica sin destruirse en el proceso. Cuando está circulando corriente por un cable, tenemos siempre un pequeño problema, que es el tema de los arcos eléctricos. Si yo tengo una corriente muy grande y la intento desconectar de golpe, la corriente tiende a pasar por el aire en los primeros momentos de la apertura del contacto. Al pasar la corriente por el aire, la corriente eléctrica descompone los gases que forman el aire, ¿vale? Los pasa a un estado de plasma y es cuando vemos un arco eléctrico, ¿no? Comúnmente lo que es un rayo. Un rayo, esa luz que vemos y ese sonido es debido al efecto que tiene la electricidad al pasar por el aire. Realmente es un efecto, el rayo no es directamente la electricidad, pero sí es el efecto que producen los gases. A medida que yo descompongo los gases del aire, el aire se vuelve conductor. El aire que normalmente es aislante se vuelve conductor. Y el arco, si no lo corto, sigue circulando por el aire indefinidamente. Mientras yo le proporcione potencia por la alimentación para que la corriente circule por el aire, sigue circulando. Tengo que extinguirla. ¿Cómo se hace para extinguir el arco rápidamente? Pues se abre el contacto de manera muy rápida. Un interruptor normalmente hace una apertura de contactos que se llama brusca, corte brusco. De esa manera, al arco no le da tiempo a establecerse por el aire y se corta, se apaga. Además, si las corrientes son muy grandes, tengo que tener el contacto en una parte del dispositivo que se llama cámara apagachispas, que es una especie de radiador que lo que hace es enfriar el arco para que se extinga rápidamente. Son como unas aletas metálicas por las que se canaliza el arco y además lo enfría rápidamente para que desaparezca. De esa manera, los contactos del interruptor no sufren ningún tipo de quemadura ni de daño, ¿vale? Eso es un interruptor. Para recordar, un interruptor siempre abre los contactos de manera brusca. Luego tengo otro dispositivo que a veces confundimos, que es el seccionador. El seccionador sirve para aislar la tensión. Un seccionador es un contacto que me abre los contactos con una apertura suficientemente grande para que la tensión que aparece en la alimentación no pueda llegar nunca a lo que está aguas abajo del contacto. Es decir, me aísla, ¿vale? Sabéis que cuando tengo el aire como aislamiento, en función de la tensión necesito más o menos distancia de aire para aislar. No sé si visteis en electrotecnia la fórmula de la rigidez dieléctrica, es decir, de lo aislante que es un aislante, por así decirlo, pero depende en líneas generales de dos cosas. Depende del material y depende de la distancia. El material tiene una determinada rigidez dieléctrica, es una cualidad química del material que aísla más o menos, y luego depende de la distancia. Cuanto mayor distancia sea, más aislamiento voy a tener, mayor tensión voy a ser capaz de aislar.
Con los seccionadores hablamos siempre de lo que se llama corte visible. Es decir, tengo que separar y tengo que ver que he separado el contacto de la fuente de alimentación o que he abierto el contacto de la fuente de alimentación, ¿vale? Eso es un seccionador. Los seccionadores normalmente maniobran a la velocidad de mano del operador, a la velocidad a la que el operador es capaz de abrirlo. Por eso un seccionador, si lo abro en carga, como no tiene una apertura brusca, va a parecer un arco eléctrico peligroso. Tengo que tener mucho cuidado. Si estoy en una instalación que tiene los seccionadores separados de los interruptores, accionar siempre primero el interruptor para interrumpir la corriente. Y una vez que ya no tengo corriente, ya puedo abrir el seccionador tranquilamente. ¿Vale? No sé si de esto se habían hablado ya, de lo que es un seccionador y de lo que es un interruptor. En baja tensión tenemos la suerte que normalmente o tenemos dispositivos que son solo interruptores o los que tienen seccionamiento tienen también interrupción normalmente. Entonces los puedo abrir también sin problema. Pero en alta tensión eso ya no es siempre así. ¿Vale? Bueno, entonces, el primer paso de las 5 reglas de oro, la apertura de los interruptores, desconectar la instalación. El segundo paso, bloquear la alimentación para asegurarte de que nadie la activa mientras tú te encuentres trabajando. Ahí ya abriría el seccionador y lo bloqueo. Bloqueo la instalación para que no se pueda conectar. ¿Cómo se bloquea? Se bloquea con candados, con bridas con una señalización. No sé, hay 50.000 métodos. Se cierra con llave el cuadro eléctrico y se lleva uno la llave para que no se pueda entrar y se señaliza, ¿vale? Pero hay que bloquear de tal manera que nadie accidentalmente me pueda conectar las fuentes de tensión. Eso es un accidente muy típico. Un accidente muy típico. Alguien está reparando una máquina, ha bajado la protección en el cuadro, llega el encargado, ve que la máquina no está funcionando de lejos, abre el cuadro, sube la protección y puede poner en tensión la máquina. Si hay alguien trabajando en ella, puede sufrir una descarga eléctrica. Es un accidente históricamente bastante típico. Por eso hay que enclavar la fuente de alimentación y señalizarla para que nadie la ponga en funcionamiento. Lo que llamáis bloqueo de la alimentación. El tercero. ¿Hay alguna pregunta, algo que aportar de utilidad? Tres, comprobar la ausencia de tensión en la zona en la que vas a trabajar mediante un detector de tensión o un polímetro. Ya he desconectado todas las fuentes de tensión, he abierto los seccionadores, los he enclavado. Vamos a comprobar que efectivamente donde yo voy a trabajar no hay tensión. Comprobar la ausencia de tensión. Una vez he comprobado la ausencia de tensión, ya todo seguro, tengo que hacer las puestas a tierra y en cortocircuito. ¿Qué significa puesta a tierra y en cortocircuito? Esto no siempre se puede hacer en baja tensión, siempre se hace en alta. Se conectan las tres fases entre sí, dentro de la zona que está sin tensión, lógicamente ya, y se conectan a su vez a tierra, de tal manera que si dentro de la zona en la que estoy trabajando hubiese cualquier conexión de cualquier elemento, se va a producir un cortocircuito y las protecciones van a desconectar. Y además la corriente de cortocircuito se va a derivar a tierra. Es una medida de protección también bastante efectiva. Puestas a tierra y en cortocircuito. También me protege de si se inducen corrientes a través de otro circuito por magnetismo, ¿vale? También me protegería en ese caso. Me derivaría esas corrientes inducidas a tierra, protegiendo al personal que está trabajando en la zona. Y por último, delimitar y señalizar la zona en la que se va a trabajar, utilizando vallas o cintas, para indicar que en esa zona solo se puede entrar, o solo puedes entrar tú y las personas con permiso para realizar ese trabajo eléctrico. Bueno, eso serían las 5 reglas de oro. Desconectar la alimentación, bloquearla y seccionar, comprobar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito y delimitar y señalizar la zona de trabajo. Ese es el proceso de descargo. Una vez que he realizado los 5 pasos, ya considero que la instalación está sin tensión. Y puedo aplicar los procedimientos de trabajo sin tensión. En una instalación de baja tensión, ¿en qué se traduce a nivel práctico? Nos lo va a decir Daniel.
que lo sabe. Venga, ¿cómo aplicamos las 5 reglas de oro en una instalación de baja tensión? Estoy en una instalación industrial, tengo un motor, por ejemplo, trifásico de una máquina, tengo que desarmar la máquina y tengo que ver por qué no funciona, hay un fallo, por ejemplo, en el motor, me arranca 2 fases. Quiero trabajar en ese motor, ¿cómo tengo que hacer? Hay una línea que viene del cuadro hasta el motor. ¿Cómo hacemos? Venga, ¿tú qué harías para hacer esa operación? Nos llaman ahora de mecánica, que tengo un torno que no me funciona. Échale un vistazo. A Daniel Carril, que me lo va a decir. Si no lo sabe, lo vas a responder tú. Te veo hoy muy parlanchín también. Díselo tú, Izan. ¿Qué harías? Yo lo primero iría al cuadro donde venga esa máquina, donde llegue la línea de la máquina, donde esté su protección, y desconectaría la protección. En baja tensión normalmente lo que vais a tener va a ser un magneto térmico, que probablemente sea interruptor seccionador. Puede que esa máquina esté protegida individualmente también por un diferencial, o puede que el diferencial esté aguas arriba y me proteja varias líneas. Con desconectar la protección, si es interruptor seccionador de esa máquina, me valdría. Si no es interruptor seccionador y es solo un interruptor de protección, yo desconectaría el cuadro en ese mismo cuadro, la protección general que tendrá seccionamiento, la quitaría. Se van a quejar el resto de los de mecánica que están trabajando porque voy a echar 4 o 5 máquinas abajo. Pero bueno, es lo que hay. Hay veces que industria te obliga, ya en construcción, en poner un cuadro separado o una salida separada para cada máquina con interruptor seccionador y diferencial. Ahí ya no tendríamos ese problema. Bajaría la protección correspondiente e intentaría enclavarla. Las hay que se puede meter un candado directamente de estas de cuadro y las hay que no. Las hay que te dejan meter una brida con una señalización. En cualquier caso yo señalizaría, si no puedo bloquearla físicamente, le pondría algún tipo de pegatina o de señal encima para indicar que se está trabajando en la máquina. Si el cuadro tiene llave y puedo cerrarlo con llave y llevármela, me voy a quedar más tranquilo. Y entonces, una vez hecho eso, comprobaría la ausencia de tensión en la máquina, que no tengo tensión en la entrada y empezaría a trabajar. Una vez que yo considere que la he reparado y he hecho lo que he tenido que hacer, vuelvo y hago el proceso contrario. Abro el cuadro, quito la señalización, subo y hacemos las pruebas funcionales. En baja tensión normalmente no voy a poder hacer puesta a tierra en cortocircuito, todo eso no se hace, ¿vale? Pero sí la primera parte del proceso. Las 3 primeras partes tengo que hacerlas, ¿vale? Las 3 primeras tengo que hacerlas. Venga, a ver si conseguimos estar un poco atentos, que digo lo que digo siempre. Con esta explicación os estoy solucionando la mitad del examen. Si estáis atentos y os vais quedando con detalles de lo que decimos, la mitad de las preguntas las vais a tener muy claras. Importante lo que dice a continuación. Hasta que no hemos completado el proceso de las 5 operaciones, de las 5 reglas de oro, tenemos que considerar que la instalación está en tensión y utilizar las medidas de protección adecuadas. Bueno, ¿qué pasa si ocurre un accidente? Así todo. Aunque yo haya aplicado todas las medidas, ocurre un accidente porque a veces ocurre. Bueno, pues tenemos que aplicar también lo que aparece ahí debajo. ¿Vale? Intentar primero desconectar la alimentación de la instalación, del equipo inmediatamente. El proteger, ¿cómo es? Proteger, socorrer y avisar, ¿no? Proceso que hay que hacer en cualquier... El proteger, avisar y socorrer, perdón, tienes razón. En cualquier situación de emergencia.
Pues lo mismo con una emergencia eléctrica, es exactamente el mismo proceso. Desconectamos las fuentes de alimentación. Si esto no es posible, deberemos de intentar separar el accidentado del contacto eléctrico. Eso sería lo que es proteger. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Si alguien está enganchado a la red porque le está en contacto eléctrico, ocurre un fenómeno en los músculos que se llama tetanización, que es que los músculos quedan agarrotados por el paso de la corriente y probablemente la persona que está haciendo contacto no se va a poder soltar, va a quedar agarrado porque no puede mover los músculos. En ese caso tengo que soltarlo yo y para hacerlo tengo que intentar no quedar yo enganchado. Si simplemente le agarro y tiro de él, lo más probable es que me quede enganchado yo con él. La corriente pase también a través mío y nos quedemos los dos enganchados. Entonces lo que se suele hacer es, si tengo una pértiga como la que aparece ahí, que sería lo ideal, le engancho con la pértiga por la cintura y tiro de él. Si no, pues busco una tabla, algo a ser posible de material aislante, para poder empujarle. Y si no tuviera nada, lo que tengo que hacer es empujarle, tirarme sobre él para soltarle. Coger incluso cierta carrerilla y tirarme contra él. Vamos a caer los dos, pero nos vamos a desenganchar. O él se va a desenganchar y yo me garantizo que no me voy a quedar enganchado. Sí, pero rápidamente, no agarrando, sino tirándome sobre él para desengancharlo. Suena un poco bestia, pero le vas a hacer un favor. Hombre, intentando no hacerle daño, ¿no? Más daño del que se está haciendo ya. Pero es la única solución que hay en un caso de eso. Si la agarro, probablemente yo me vaya a quedar enganchado y vaya a tener el problema él y yo también. Tampoco se trata de eso. Si tienes guantes aislantes, como os dice ahí, pues sería ideal, ¿no? Claro, si vas aislado, pues ya puedes agarrarle tranquilamente. Vale, y ahí os da varios de los elementos que se pueden utilizar, ¿no? En centros de transformación, por ejemplo, esos equipos, la banqueta, la alfombrilla aislante están allí presentes en la propia instalación. Se podrían utilizar. Aquí esto ocurrió una vez, al menos desde que yo estoy en el colegio, pasó con un alumno que deliberadamente se enganchó a la fase y el neutro y lógicamente quedó enganchado. Lo que hizo el profesor fue exactamente lo que os describo, se tiró contra él, lo tiró para atrás y no le pasó nada a ninguno de los dos, afortunadamente. Y se enganchó jugando, ¿eh? Era uno de estos que estaba en clase siempre hablando y haciendo otras cosas en vez de escuchar al profesor y ni sabía que cogiendo la fase y el neutro le iba a dar una descarga. Muy listo, pero le dio, claro. Entonces, como el que conecta el enchufe sin haber con las bornas al aire y encima se ríe, pues súper gracioso. Bueno, vamos a ver para que veáis cómo se trabajaría en tensión. En el caso de que yo necesitase trabajar en tensión, ¿cómo se podría trabajar en tensión? Este me parece que no tiene sonido. Bueno, sí tiene, pero se me ha desconectado el sonido, ¿cómo no? Pero bueno, es música. Pero mira alrededor, todo eso que tiene en gris alrededor, todo eso son alfombrillas aislantes. Cuando voy a trabajar en tensión, lo que tengo que hacer es aislar completamente la zona de trabajo. ¿Vale? Si toca el cable que está en tensión con cualquier elemento que le rodea, va a tocar con la alfombrilla aislante, con lo cual no se va a transmitir corrientes para ningún lado. Fijaros que llevan guantes aislantes puestos y encima llevan unos guantes, aunque finos, de protección mecánica, para no rayar ni perforar en ningún caso el guante aislado. ¿Vale? Esos que son de color beige son los guantes aislados para baja tensión. Llevan el casco, llevan botas aislantes también y están utilizando herramienta aislada. Es decir, tienen aislamiento en 3 puntos de un posible paso de corriente, cual está bastante bien. Bueno, están pelando el cable, lo que van a hacer es conectar una cometida, una arqueta. Están en la calle, están pelando el cable. En este caso tienen herramienta específica para pelar.
Y seguramente lo que harán será sacar ahí una conexión o conectar los dos o sacar una derivación. Ahí están poniendo un casquillo para empalmar, van a empalmar los dos cables. Eso es una crimpadora pero hidráulica grande. Lo mismo que hacemos con los terminales pequeñitos, pero para cable de sección elevada. Meten ahí el terminal, ahí van a meter dos, ¿no? Tiene como una forma de letra E, donde voy a meter los dos cables y crimparlos juntos. Ahora va a meter el otro por el otro lado. Y empieza a darle ahí al mango, dándole presión al cilindro hidráulico hasta que consigue crimpar el... Ya hizo el primero y ahora va con el segundo otra vez. Eso tiene pinta de ser cable de 150 milímetros cuadrados de sección por el tamaño, ¿eh? Típico de una redistribución de baja. Pone dos en los extremos y en uno en el medio. El cable está en tensión, ¿eh? Ese casquillo está en tensión y están tan tranquilos porque están completamente aislados en este caso. Las dos manos están encima de la alfombrilla a su vez que está aislada y lleva la bota aislante. Y además fijaros que llevan el casco con la pantalla facial. Y llevan el barbuquejo puesto. La cinta que sujeta por la barbilla la llevan bien puesta también. Ya está, ya lo tienen. Ahora seguramente le meterán el aislamiento. Bueno, es que es un cable que es bastante rígido, no se maneja muy cómodo. Ahora irán a los aislamientos. Le ponen ahí una cinta que se llama autovulcanizante, que regenera el aislamiento en esa zona. Y luego la que tiene el que está abriendo ahora tiene pinta de ser una cinta que hay de silicona que lo que hace es repeler el... Bueno, esa es vulcanizada todavía. Luego le pondrán una para repeler el agua y demás que le da estanqueidad. O sea, bien entramos... Es una goma muy blanda. O sea, no lleva ni adhesivo siquiera, pega consigo misma. Sí, aquí van a cerrar, es que no sé exactamente qué tipo es el que van a hacer. La sé que la rellenan luego como una resina aislante. Al final siempre lo rematan con algo que repela el agua para que no se vaya deteriorando. Ah, bueno, tiene pinta de ser un termorretráctil. Le van a dar calor y el plástico ese, la goma se va a contraer y va a dejar completamente encapsulado el... Están con el soplete. Están dando calor y va a ir plegando a medida que... ¿Veis cómo se va doblando hacia adentro, no? A medida que le mete calor.
Y ya le queda ahí completamente cerrado. Ya está ahí. Ahí ya metería nuevo el cable para adentro y estaría. Eso es un ejemplo de trabajo en tensión. Venga, y este muy cortito, un resumen del riesgo eléctrico, para recordarlo mejor, de las 5 reglas de oro. Vamos a intentar conectar el sonido de nuevo. Puede causar daños irreversibles en todos sus siempre que sea posible, antes de trabajar en una instalación eléctrica, debemos suprimir la tensión aplicando las denominadas 5 reglas de oro. Primera regla de oro: desconectar. Desconectaremos todas las fuentes de alimentación. Segunda regla de oro: bloquear. Evitaremos cualquier posible reconexión de las fuentes de alimentación. Para ello, usaremos preferentemente un bloqueo mecánico y colocaremos la señal de continuo maniobrar. Tercera regla de oro: verificar la ausencia de tensión. Aún puede existir tensión residual, por lo que debemos comprobar los elementos conductores más cercanos a la zona de trabajo. Para ello, utilizaremos un verificador de ausencia de tensión acorde a la tensión nominal a verificar. Cuarta regla de oro: puesta a tierra y en cortocircuito. La puesta a tierra y cortocircuito suponen una medida preventiva de gran eficacia para proteger la zona de trabajo frente a una puesta en tensión accidental. Si la instalación no dispone de punto fijo de toma de tierra, emplearemos un dispositivo portátil. Antes de utilizar el equipo de puesta a tierra, comprobaremos el estado de conservación y funcionamiento. A continuación, colocamos la carga de tierra a cada conductor. Quinta regla de oro: proteger y señalizar. Colocaremos elementos protectores como pantallas o máquinas en los elementos de tensión que pueda recoger el cable de trabajo. Delimitaremos y señalizaremos utilizando vallas, cintas, cadenas aislantes y señales de peligro, obligación o prohibición para conseguir una separación entre la zona segura donde no tenemos tensión. Tras esta fase, tenemos garantizado que la instalación está sin tensión y el trabajador designado puede realizar los trabajos de forma segura. Realizados los trabajos, quitaremos la señalización y la toma de tierra después, desbloquearemos y finalmente realizaremos la tensión. No olvidemos que el trabajador que aplique las 5 reglas de oro en instalaciones de baja tensión debe estar autorizado por parte del empresario, y en instalaciones de alta tensión debe ser un trabajador autorizado y con formación o experiencia acreditada, es decir, debe ser un trabajador cualificado. Asimismo, es importante que comprobemos el correcto estado de los equipos de trabajo y medios de protección que vayamos a emplear al aplicar las 5 reglas de oro. Para más información sobre el riesgo eléctrico, consulta la guía técnica del Real Decreto 614/2001, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, no lo dije antes, pero está bastante claro. Para reponer el servicio en una instalación que descargué con el proceso de las 5 reglas de oro, los pasos son justo los inversos. Tengo que hacer los 5 pasos en orden inverso, desde el quinto hasta el primero. ¿Vale? Bueno, seguimos con la presentación. Otro tema muy importante en la seguridad, que os va a concernir como trabajadores de la electricidad,
el tema de los incendios de origen eléctrico. Lo que vamos a ver en el tema va a ser algunas precauciones que hay que tener en cuenta de cara a ese riesgo eléctrico. ¿Vale? ¿Dónde está recogido el tema del riesgo eléctrico para las instalaciones? Sobre todo en las medidas del reglamento de baja tensión. Si yo realizo las instalaciones de acuerdo a lo que marca el reglamento de baja tensión, seguramente que no voy a tener ningún problema con estos incendios de origen eléctrico. ¿Por qué se producen incendios de origen eléctrico? ¿Por qué eso se ocurre? ¿Qué eso se ocurre que puede producir un incendio de origen eléctrico? Que nadie me responda a la electricidad, por favor. Vale, por no cumplir el reglamento suele ser la principal causa cuando hago la instalación de cualquier manera, pero de manera un poco más concreta, ¿qué cosas o qué fenómenos o qué malas prácticas pueden hacer que derive en un accidente que sea un incendio de origen eléctrico? ¿A qué te refieres con el estrechamiento del cable? Bueno, eso es uno, sí. Si estrecho el cable, si cambio la sección y la reduzco a una sección más pequeña, va a haber un punto caliente, ese punto va a sufrir un recalentamiento y puede ser un incendio de origen eléctrico. Es una razón. Las sobrecargas es otra razón. Si yo tengo una sobrecarga en un cable y el cable no está protegido, no lo he hecho como dice el compañero, de acuerdo al reglamento, he puesto una sección no adecuada, pues es muy probable que pueda derivar en un incendio de origen eléctrico. Más causas que pueden originar un incendio de origen eléctrico, si os ocurran. El más común, mala conexión. Eso os lo dirá Ricardo 500 veces o 500.000 y así todo alguno no se lo aprenderá. Cuando hago una conexión eléctrica, esa conexión tiene que ser firme. Tengo que intentar que la superficie para el paso de la corriente sea la mayor posible. Por eso, por ejemplo, en una vivienda, cuando tengo que hacer las conexiones con las regletas de la caja de derivación, tengo que pelar bien los dos cables, si estoy conectando 2 o 3, retorcerlos bien juntos para que todas las hebras de los cables estén en el mayor contacto posible y luego los paso de adelante a atrás de la regleta en toda su longitud. Las meto por un único sitio y atravieso la regleta completamente y aprieto los dos tornillos de la regleta pillando el cable a su mayor par de apriete que lo permita sin romper la regleta, ¿vale? Al mayor apriete que le pueda dar, se lo voy a dar. De tal manera que ese cable va a estar así de por vida. Así todas hay veces que se aflojan, los tornillos se van aflojando y periódicamente deberíamos de apretarlos. ¿Vale? La mejor garantía para no tener problemas de ese tipo de incendio es que las conexiones estén bien hechas. Y luego tengo lo que normalmente se dice siempre, otro fenómeno que es lo que se achaca como origen de los incendios de origen eléctrico a los medios de comunicación, que es el famoso cortocircuito. Vale, el cortocircuito, yo estoy seguro que en contadas ocasiones un cortocircuito va a generar un incendio de origen eléctrico. Por supuesto, si la instalación no está construida de acuerdo al reglamento y no tengo protección, un cortocircuito que no lo interrumpo a tiempo sí que me puede incendiar la instalación. Pero el cortocircuito normalmente, si la instalación está bien hecha, va a estar protegido y no va a ser un problema. Mientras que las conexiones flojas es algo que el mismo usuario de la instalación puede generar. Cuando pongo, por ejemplo, los típicos ladrones de estos donde empiezo a poner enchufes y los pongo unos encima de otros, esas conexiones son conexiones flojas por la general. Las clavijas se van a ir desapretando y va a llegar un momento que van a estar bailando. Si tengo una cortina cerca del ladrón y se recalienta el ladrón, perfectamente la puedo quemar y puede arder. ¿Vale? Eso más o menos son las causas. Y luego tengo cortocircuitos también, en algunas instalaciones, pues a veces pequeños roedores, animales que se meten y muerden los cables. Pero realmente en ese caso no suele derivar en un incendio, suele derivar en que el animal se queda ahí en el sitio. Pero nada más. Nada, ya os aburre mucho esto. Llevo mucho rato hablando. Bueno, ahí os va diciendo lo primero de todo, que era lo que habéis respondido por aquí, seguir cuidadosamente todas las prescripciones del reglamento. Si cumplo el reglamento tengo casi a un 99% asegurado que no va a haber ningún problema. Elegir adecuadamente las secciones de los conductores, eso entraría dentro de aplicar correctamente el reglamento, pero bueno, es fundamental para el tema del incendio. No superar nunca la máxima intensidad del cable, la intensidad máxima admisible.
acabaréis aprendiendo de memoria, por ejemplo, para vivienda, que, por ejemplo, cuando tengo una protección de 10 amperios en el cuadro, normalmente la sección de cable que va a estar conectada a la salida de esa protección de 10 va a ser una sección de 1,5, ¿vale? O que cuando, por ejemplo, tenga una sección de 2,5 milímetros cuadrados en el conductor, la protección va a ser de 16, ¿vale? Todo eso os vais a ir quedando en la cabeza con todos esos valores. ¿Qué me dicen esos valores? Bueno, me dicen que la intensidad máxima admisible de un conductor de 1,5 es más de 10. Por eso, si yo le pongo una protección de 10, garantizo que nunca supero la máxima intensidad del cable. Siempre tengo que proteger con una protección cuyo calibre sea más pequeño que la intensidad máxima del cable. Las instalaciones de vivienda están diseñadas de esa manera. El resto de instalaciones también. Lo que pasa es que en vez de darme el reglamento unos mínimos ya, digamos, una configuración del cuadro, el cuadro lo tengo que configurar yo, pero es exactamente lo mismo. Cuando estoy con un motor en un circuito de fuerza en una instalación industrial y coloco una protección de cabecera magnetotérmica para proteger contra cortocircuitos y contra sobrecargas, yo tengo que garantizar que esa protección me corta antes de llegar a la intensidad máxima admisible del cable. Utilizar materiales no propagadores de la llama, muy importante. Hoy en día todos los materiales para utilizar en instalación, de acuerdo al reglamento, cumplen con esa directiva, con esa norma. Son no propagadores de la llama y no propagadores del incendio normalmente, ¿vale? Luego tenemos en locales de pública concurrencia unas normas todavía más estrictas. ¿Veis dónde tengo que utilizar? Los famosos cables libres de halógenos, ¿vale? Aparte de no propagar la llama y no propagar el incendio, los humos que se producen en el caso de arder me garantizan que no tienen ningún nivel de toxicidad, que no son tóxicos. De esa manera se puede evacuar el local sin peligro, al menos por parte de la instalación eléctrica, ¿no? No me vale de nada si me está ardiendo, bueno, como ardió desgraciadamente ahora un par de años, ¿no? El accidente este que hubo en Murcia, me parece que fue, que quemó un par de discotecas que estaban juntas. Allí la mayor parte de la gente murió asfixiada, pero no por la instalación eléctrica, por los elementos que había de construcción en la sala, ¿no? Bueno, con esto del cable garantizo que al menos el cable no va a servir como elemento transmisor del incendio y además que el humo que se produzca no va a ser tóxico. Antiguamente se utilizaban cables, antiguamente os hablo pues a lo mejor de hace 40 años, que cuando se quemaban, el mismo humo que se desprendía del cable podía dejar fuera de combate a las personas que estaban en esa habitación, podía intoxicarlos. Los derivados del cloro o sustancias derivadas del cloro son las que se utilizan en la cámara de gas para asfixiar a la gente, ahogarlos. Pues esto era lo mismo, ¿vale? Por eso el tema de los cables libres de halógenos y demás. Esto en las inspecciones de las instalaciones se mira mucho. Es algo bastante importante dentro del reglamento, que los cables sean los correctos por todo el tema del incendio. Imaginaos pues en un accidente como el de esa discoteca, si resulta que van a ver la instalación eléctrica y el origen es eléctrico, el instalador, el que haya firmado la memoria de esa instalación, va a tener un pequeño problema. Si hay un proyecto, pues también la dirección de obra y el firmante del proyecto de esa instalación eléctrica. Y luego hay muchas veces que no es culpa ni del diseñador ni del instalador, es culpa del usuario que ha modificado la instalación eléctrica y ha producido el problema, ¿no? Eso es muy típico también. Por eso es muy importante que en la memoria de la instalación quede recogido el número de circuitos que tenéis, con las secciones, con el tipo de cable. Esa es la razón final de que todo quede por escrito. Que vosotros como instaladores podáis defenderos o podáis justificar que la instalación que vosotros hicisteis estaba bien hecha. Que lo que hayan hecho después ya no es cosa vuestra, lógicamente. Bueno, ahí tenéis lo que suele aparecer en las cajas de cable, ¿no? Los fabricantes, cómo me indican las diferentes características del cable.
Bueno, más cosas que hemos visto que influyen en esto. La refrigeración de los cuadros, hay que garantizarla, ya lo vimos en el tema 1, ¿no? del curso. Dejar las distancias de seguridad de los elementos que indican los fabricantes. Hay a veces esa paramenta que cuando la ponéis en cuadros dicen que dejéis 10 centímetros, por ejemplo, a cada lado. Pues hay que dejarlo. Con los variadores de frecuencia, por ejemplo, os ponen unas distancias mínimas que hay que respetar por temas de calentamiento. Se calientan bastante y hay que dejar que respiren, ¿no? Que puedan enfriar. No sobrecargar las tomas de tensión. Revisar periódicamente el estado de las instalaciones, apretando conexiones si hace falta. En instalaciones industriales lo que se suele hacer es, hoy en día, está bastante extendido, con una cámara térmica se hace una inspección de los cuadros y se detectan puntos calientes. Donde yo tenga un punto caliente por una mala conexión o porque una fase esté sobrecargada, lo voy a detectar con la cámara y voy a poder intervenir para solucionarlo rápidamente. Eso se suele hacer con una cadencia anual, o yo lo he visto en algunas empresas hacer con cadencia anual esa revisión. No cuesta nada porque es pasar una cámara, se hace muy rápido y te ahorra mucho tiempo de buscar averías y demás. Y además te da seguridad. ¿Qué pasa si ya se produce el incendio? ¿Qué medidas hay que tomar? Pues dice, no utilices nunca agua para apagarlo. Recuerda que el agua es conductora. Solo conseguirás agravar la situación. Bueno, el agua es conductora, depende. ¿Vale? El agua es conductora, depende. El agua va a conducir superficialmente y en electricidad eso es un problema. ¿Vale? Por eso no se puede emplear agua. Utilizar un extintor indicado para fuegos eléctricos. Normalmente con la cercanía de cuadros suele haber extintores, ya sean de espuma o de monóxido de carbono, que son los adecuados para ese tipo de incendios eléctricos. Hay una diferencia, que es que los que son de espuma probablemente me van a dejar la instalación fuera de combate. Si tengo un incendio en un cuadro y lo rocío con un extintor de espuma, probablemente ese cuadro haya que tirarlo y montarlo todo nuevo, porque la espuma de esos extintores es muy corrosiva. Igual que si la echáis en un equipo informático o en cualquier máquina, probablemente la dejéis inservible. Pero bueno, muchos sitios tienen los de monóxido de carbono, que son estos que tienen, en la manguera tienen como la... Joder, no me sale el nombre. Tienen como una trompeta, tienen la parte por donde echar la espuma, es como muy grande. ¿Vale? Esos son los de monóxido. Los que tienen la boca pequeñita, esos son los de espuma. Siempre intentar desconectar el interruptor automático. De hecho, los bomberos es lo primero que intentan hacer siempre. En un caso de un incendio, a desconectar la instalación. Reciben formación en todo esto de electricidad los bomberos. Bueno, los bomberos saben de todo, pero de esto también. Pues para poder desconectar la instalación en condiciones de seguridad, claro. Venga, y lo último ya que nos queda, no os aburro más. Señalización de seguridad. Bueno, esto ya también os lo habrán dicho en el módulo de iniciativa. Siempre que acceda a una instalación industrial, voy a toparme con una serie de señales. ¿Vale? Las señales es la manera de, digamos, internacional de poder entendernos y dar información de manera simbólica muy rápidamente, ¿no? Y muy clara. Dentro de la señalización de seguridad, puedo tener diferentes tipos de señalizaciones. Por regla general, las señales suelen ser visuales, ¿vale? Pero voy a tener en seguridad también señales que van a ser auditivas, ¿vale? Y tengo señalización también olfativa. Por ejemplo, cuando un gas, el gas butano, por ejemplo, se le dota de cierto olor, se echa una sustancia para que huela. El gas butano no huele. ¿Por qué sé yo que hay un escape de gas butano? Porque le echan al gas una sustancia que hace que huela y de esa manera me doy cuenta. Eso es una señalización, en este caso olfativa. Normalmente de las que vamos a hablar aquí son de las señalizaciones visuales, ¿vale? Ahí hay un código de colores que cumplen todas esas señales, que es el que tenéis ahí. El rojo, en forma circular, suele significar prohibición. El verde, sobre forma cuadrada, suele significar primeros auxilios. Y también son para todas las señales de aviso, para las señalizaciones de salidas de emergencia, vías de evacuación y demás.
El triángulo con fondo amarillo suele significar peligro. Ese es el color que más vais a ver en este tipo de señales. La señal azul circular, obligación, y señal de color rojo en cuadrado rectangular, lucha contra incendios. Se parecen, por otra parte, algunos de esos colores y formas a lo que ocurre en el código de la circulación, ¿no?, de tráfico. El rojo, prohibición, etcétera, etcétera. No coincide, por ejemplo, el amarillo, que no se suele utilizar en el mismo sentido en el código de circulación, pero los demás sí que tienen cierta similitud. Ahí tenéis algunas señales. Estas serían de advertencia de peligro, que son pues las más interesantes desde este punto de vista. Y yo tengo marcadas algunas ahí que son más habituales. Por ejemplo, la del riesgo eléctrico, que es la del rayo, que esa seguro que la conocéis porque en el colegio la hay por varios sitios, ¿no? Por ejemplo, ahí en el cuadro eléctrico que tenemos a la entrada de la clase, tenemos esa señalización. Caídas a distinto nivel, materias tóxicas. Fijaros que todas tienen algún tipo de dibujo que me dé una idea, ¿no? Cargas suspendidas. El otro día hablábamos de los EPIs del casco. Si veo ese peligro de cargas suspendidas, pues tendré que pensar que tengo que utilizar casco, aunque normalmente en las obras ya voy a tener, y en industria, un sinóptico con todas las obligaciones que tengo que seguir. Materias nocivas o irritantes, este se ve también bastante, ese aspa sobre fondo amarillo en triángulo. Bueno, le echáis un vistazo y las miráis. Algunas seguro que ya las conocéis. Ahí tenéis las de prohibición y las de obligación. Las dos son circulares, la diferencia es el color. Bueno, las de prohibición, esa línea que cruza también me dan ya la idea, ¿no? Como las de tráfico, igual. Prohibido fumar y encender fuego, prohibido pasar a los peatones, prohibido apagar con agua. ¿Vale? También bastante intuitivas, la mayoría. Un detalle, si vais alguna vez a una planta industrial, que iréis en breve algunos, en prácticas, todas las industrias tienen un protocolo para poder circular por ellas, andando. Van a tener unas vías que tenéis que seguir. Eso es conveniente que lo aprendáis bastante rápido. En una industria no puedo caminar donde yo quiera, ¿vale? Por razones de seguridad. Normalmente los caminos están señalizados, hay unos determinados puntos para cruzar, si estoy hablando de una instalación exterior. Bueno, todo eso hay que estar atentos, ¿vale? Me lo van a indicar las señales. Y luego tenéis las de obligación ahí. El típico, esto lo habréis visto porque muchas veces están en la calle, ¿no? En la parte de fuera, en la valla de una obra, vais a ver un cartel con muchas de esas señales. La del casco suele estar, la de protección obligatoria de la vista muchas veces, la protección de los pies, las botas de seguridad también. Vale. La de los oídos también, esta en industria es muy usual. Esta seguro que las veis. Una buena práctica ahora, cuando salgáis de aquí, si pasáis por delante de alguna obra, fijaros a ver cuáles de esas veis. Y luego las relativas a incendios, que os van a señalizar dónde están los elementos de seguridad relacionados con la protección contra incendios. Señales de salvamento y socorro, indicando vías de evacuación, dónde están los primeros auxilios, etcétera, etcétera, en fondo verde. Y creo que esto es todo. Esto es todo, sí.